siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Amigos, no hice hincapié en tener redes que ustedes saben que tenemos abiertas al contacto directo, así que tanto a quienes quieran comunicarse con nosotros por Facebook como por WhatsApp, por supuesto que el equipo de La Tarde en Casa está recibiendo todas y cada una de las preguntas o de los comentarios de ustedes. Digo esto porque, bueno, nos fuimos rapidito al móvil a la escuela y al no estar Gerardo tenemos menos interacción de preparación para cada una de las notas. Así que igual les agradezco mucho a quienes tuvieron la deferencia ya de comunicarse con nosotros. Ahora, como ustedes saben, en esta dinámica cotidiana tenemos un tiempo en esta mesa más grande para abrir la posibilidad de tener contactos periodísticos con invitados, y es que hoy agradecemos especialmente al doctor Santiago Cedrés, es médico, internista, es sexólogo y presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Son días complejos, son días en los que volvemos la mirada sobre ustedes, y de alguna manera lo sentimos como día excepcional o circunstancias excepcionales. Hablamos con, sin embargo, técnicos como usted que hacen de esto un material de trabajo y que nos dicen, esto es más frecuentemente, se hace más frecuentemente presente en la vida de los niños, la pedofilia, de lo que nosotros creemos y queremos reconocer. Así que, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Porque todo lo que sea esclarecedor es relativamente preventivo, ¿verdad? ¿Cómo no? Cuando uno realmente son tiempos tristes, porque llegamos a hablar de estos temas cuando está el delito sexual o cuando está la situación conflictiva desde el punto de vista legal y en situaciones tan tristes como las que nuestra sociedad está viviendo hoy. Los que nos dedicamos a esta especialidad de la medicina, que es la medicina sexual, abarca... Uno piensa a veces que medicina sexual es lo reproductivo. Bueno, abarca las disfunciones sexuales y abarca también todas las alteraciones dentro de la sexualidad. Dentro de esas alteraciones yo te diré que quizá el 2 al 4% de las consultas diarias son pacientes con parafilias. Parafilias son pacientes que tienen una alteración en el deseo, en el objeto de deseo, que desea o cosas inanimadas, o desea características particulares de la persona, o desea niños o niñas, o desea personas que no son capaces de consentir, o desea en un marco de violencia o de destrucción. Eso es el compendio de las parafilias. Doctor, ¿y cómo llegan al consultorio diciéndose, hay una parte de mí que condena este deseo mío, pero el deseo permanece? Sí, son de las dos maneras. Una vez llegan por la culpa, porque siento que en mí hay algo mal, porque quiero tener una familia y una pareja convencional, porque busco poder desear a una persona sin estas características, que no sea una persona pareja desde el punto de vista etario, o una persona que lo que me atraiga, por ejemplo, de mi pareja, sea ella como persona o él como persona, y no un fetiche, no los pies, o no esta característica, o no esta ropa. Cuando algo sustituye al deseo por la persona o se cosifica a la persona, es cuando este paciente es un paciente parafílico. ¿Y a usted le han llegado pacientes diciendo, deseo las compañeras de mi hija? Sí, lamentablemente, los casos de pedofilia que uno lo lamenta cuando lo asiste, porque pone todas las armas para poder buscar el reorientar esa sexualidad que está distorsionada, y el principal motivo del médico, que es prevenir el delito sexual, que ante la más mínima noción de que ese delito se cometió, lo primero como médico es denunciar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de que estamos en una situación para buscar el asesoramiento legal, donde se tiñe con el secreto profesional y donde es el deber para proteger a la persona que puede ser víctima del delito. Lamentablemente esto ha pasado dentro de las parafilias. La pedofilia es una de las más frecuentes, la pedofilia que asiste mucho más en varones que en mujeres, que a veces es una actividad en exclusiva y la persona o el varón solo desea a niños y niñas, otras veces es combinada y tiene un deseo por una pareja convencional, hombre o mujer, y luego también tiene esta alteración y a veces lo trae la pareja porque lo descubre viendo pornografía infantil, por ejemplo, porque si uno se pone a ver en la industria de la pornografía el éxito que tiene la venta, lamentablemente, lo que es la pornografía infantil, ahí está mostrando el nivel de pedofilia que tenemos como sociedad, donde hay niños o niñas
que son objeto de deseo sexual del paciente adulto. Usted me dice que ha tenido pacientes en el consultorio que han llegado adultos acompañados de una, por ejemplo, el caso de un varón acompañado de su esposa o de su pareja, porque esa esposa o pareja le ha dicho, tenemos que consultar porque lo que tú estás haciendo es, bueno, depositando tu libido en un niño o en una página web de pedófilos. Exactamente, exactamente. Ese es un motivo de consulta. Por ejemplo, el último caso que tuve fue una pareja que realmente quería tener hijos. Entonces el varón no tenía relaciones sexuales con su pareja porque toda su libido estaba depositada en el uso de pornografía. Esto es un tema que es la pornofilia, que es un consumo excesivo de pornografía, pero en particular cuando esta pornografía es hacia la niñez es cuando aparece el delito y es cuando aparece el escándalo por parte de la persona que lo descubre o el riesgo inminente, ¿no? La Sociedad Americana de Salud Mental define a la pedofilia como cuando el paciente tiene por lo menos 16 años y el objeto de deseo es más de 5 años menor, una diferencia mayor a 5 años para definirlo como pedofílico. Y entonces esto se ha publicado muchas corrientes neurobiológicas, psicoanalíticas, buscando el por qué hay este tipo de alteración, el por qué ocurre más en varones, es si esto tiene algún ambiente hormonal intrauterino que pudo haber desencadenado en esta situación, si es una culpa de los estímulos sociales que se reciben, y nada ha sido concluyente. Lo que sí está claro es que está dentro de lo que son las perversiones sexuales, que esto no es una sexualidad sana. Lo que sí está claro es que esto necesita un tratamiento urgente. ¿Lo hay? Lo hay. El tratamiento... ¿Qué implica? Un equipo multidisciplinario que lo pueda asistir. El abordaje tiene que ser interdisciplinario. Esto no se corrige con un fármaco, no se corrige en un marco psicoterapéutico exclusivo, no se corrige con tratamientos hormonales, no se corrige con la castración química, que ahora vamos a hablar un poco de qué se trata, sino que hay que buscar como en conjunto qué y tratar de que la persona pueda ser lo más sana posible, pero siempre el objetivo principal es prevenir el delito. Cuando el delito está consumado, por ejemplo, estos casos que han sido noticia este año. Tenemos el caso de un niño al principio del año. No quiero revictimizar a ese niño porque si bien él ya falleció, está su mamá, su papá, su hermana y digo, el cómo seguir, pero estamos hablando de un niño que es cooptado por su profesor del club deportivo, ¿verdad? Después hay otros casos de niñas, porque en este caso obviamente no vamos a diferenciar ni niñas ni niños. Cuando eso sucede y ya el delito está consumado y aún, como en algunos casos, el homicidio, o sea, no solo el delito del abuso, sino que además cuando ese abuso se concreta por variables que después se investigará o a veces para mantener el secreto, se comete el homicidio. Ahí, habiendo superado esas barreras, ahí también podemos hablar de que hay medicación o ya entramos en un terreno de irrecuperable. Por supuesto que hay medicación ahí, por supuesto que el paciente, estamos llegando tarde como sociedad, pero esa persona debe ser tratada para el objetivo principal que es prevenir que reincida en un delito, para poder buscar la mayor rehabilitación dentro de lo posible de su salud mental y de su funcionamiento sexual para que no vuelva a ser una amenaza para la sociedad entera. Y en segunda medida también para buscar el equilibrio, porque esto muchas veces asienta dentro de trastornos mentales más profundos. Muchas veces la pedofilia es solo la pedofilia, pero otras veces viene asociada a otras parafilias. Por ejemplo, el sadismo, que es brutal, porque ahí se asocian todas las condiciones para ir al delito o para ir al acto criminal, o se asocian trastornos de la personalidad, de tipo antisocial, trastornos de la personalidad de cualquier tipo, donde hay un fallo en la estructura psíquica de la persona, donde es incapaz de poder integrar las experiencias sexuales que vive de una manera positiva. Y lo que centra a la persona es la amoralidad. Entonces, personas con este tipo... inmoralidad. No, esa moralidad no logra... Le da lo mismo si socialmente está bien o socialmente está mal, porque no hay... un ejemplo cuando uno ve que el paciente, la persona puede llegar a confesar lo que hizo sin ningún tipo de culpa. A usted, por ejemplo, al técnico.
Claro, entonces a veces se ve con los trastornos más profundos donde sin ningún tipo de culpa cuentan, bueno, sí, organizo esto, me fui a vivir a zonas cerca de los colegios, me busco trabajos que tengan relación y que tengan vínculo con niños de esta edad, de este perfil etario, porque yo después pienso y en mis fantasías lo traigo a la hora de la autoestimulación sexual, o busco tener algún contacto o miro un inductor visual, una película donde yo trato de... Y esa es la situación de amenaza. La amenaza para que se cometa el delito porque la tiene toda servida. Pero otras veces son pacientes que pueden funcionar bien en otras áreas de su vida. Hablamos de docentes, hablamos de entrenadores, hablamos de en actividades educativas, por ejemplo, que tienen rasgos parafílicos, que no es la parafílica como el que se dice el depredador parafílico, que es que consume, que ejecuta la parafilia y termina matando a la víctima. Es decir, que hay rasgos parafílicos donde ya está medio perfilado. Dentro de las parafilias, por ejemplo, los fetichistas, y bueno, son los que les gusta más el trabajo en las zapaterías, donde tienen, por ejemplo, más contacto con el objeto de deseo. Los sádicos... ¿El objeto de deseo es un pie? Por ejemplo, el zapato. El zapato como gran estímulo sexual, y que si no hay un pie o un zapato no logran la estimulación. Esto es muy frecuente. El sadismo va más a las carnicerías, o trabajan en ambulancias, y son los choferes, donde buscan más rasgos sádicos y buscan el morbo del sufrimiento. Entonces, eso está bien perfilado. Los pedófilos, a nivel de actividades educativas o en los clubes deportivos o en los vestuarios de los clubes deportivos, se van como perfilando los necrofílicos a los cementerios. Hay como un perfil ya dentro de las personas y del parafílico, dónde va a vivir, qué intereses va a tener y qué oficios le van a resultar, o profesiones, le van a resultar más preferenciales. Entonces, cuando van a la consulta, porque son descubiertos y lo lleva la familia, o por alguna situación que todavía no tiene el trastorno parafílico profundo, sino que puede percibir que hay algo que necesita ayuda, es cuando va a ir a consultar. Doctor, me pasa esto. Me pasa que yo, si no estoy pensando en esto, no logro un funcionamiento sexual acorde. O tengo que traer tal fantasía a mi cerebro para poder funcionar con mi pareja habitual. Y ahí tenemos que empezar con todas las armas. Lamentablemente lo que tenemos que decir es que la parafilia no se cura. Tenemos que decir que la parafilia es una condición de la personalidad que es crónica y que va a acompañar a la persona todo el resto de su vida. Entonces el objetivo del tratamiento va a ser prevenir el delito en primer lugar, pero en segundo lugar buscar la compensación para que ese impulso sexual que está alterado, tratar de ayudarlo a focalizarlo. Doctor, ¿usted tiene casos de pacientes que se han mejorado? Sí, sí. Podemos decir que casos... ¿Mejorados de qué tipo de parafilia? Ahí va. Bueno, porque ya usted cuando las empieza a enumerar, uno siente que está muy lejos de todo eso. Claro. Tampoco está bueno eso porque uno se siente como que a salvo y ese es un lugar que acabamos de descubrir que no existe. No, es súper frecuente, está en todos. Exacto. Yo siempre digo que la sexualidad es el comportamiento humano más complejo, porque abarca todo. Abarca nuestros intereses, nuestra afectividad, nuestra salud mental, nuestro objeto de deseo, la pulsión por la vida y a veces, lamentablemente, la pulsión por la muerte. En esto del deseo hay mucho de agresividad que se viene y quizá la parafilia más frecuentemente que vemos es el sadomasoquismo. Entonces, el paciente que ¿Ese se ve más frecuentemente? Ese es el más frecuente de todos, el sadomasoquismo. Después, ¿Pero el sadomasoquismo se autoinflige? No. No, es una pareja donde uno es el sádico y el otro es el masoquismo. Es la fantasía de la sumisión. Entonces, una persona de la pareja debe golpear y hacer sufrir a la otra, y la otra solo sufriendo logra la excitación, y la persona que golpea solo infringiendo el dolor es donde logra activarse del punto de vista sexual. ¿Sabe que eso es muy peligroso? No estoy hablando de la pareja, porque cada pareja debe y ojalá pueda manejar su sexualidad como le parezca, si honestamente lo ha acordado y lo vive satisfactoriamente. Me parece muy peligroso para alguien que pueda decir, yo quiero intervenir porque en esta pareja hay una persona que agrede a otra
y decir, y yo quiero frenar esta agresión, porque de eso también estamos hablando, de que se denuncien las agresiones, de que los vecinos sean solidarios o de que los familiares estén atentos cuando se está generando eso. Y ahí sería como una irrupción no deseada por un binomio. Claro, exactamente. A veces cuando lo que se busca es el dejarse llevar por el impulso sádico o por el impulso masoquismo de sentir el dolor, uno lo que tiene que tener claro es, por ejemplo, la palabra de seguridad, que no puede faltar. La palabra de seguridad que es un pacto entre las dos personas donde hay límites que no hay que transgredir. Hay pactos que hay que hacer, pero en segundo debe buscarse en un marco terapéutico. ¿Y esos pactos se cumplen, doctor? Esos pactos se cumplen dentro de la pareja. Sí, esos pactos se cumplen en una pareja con este tipo de actividades, sadomasoquismo, que de hecho si uno va a un sex shop o abundan los productos para este tipo de conducta. Uno lo que tiene que prevenir siempre es, el objetivo de la terapia sexológica es la salud sexual. Entonces está muy discutido. ¿Dónde podemos decir que es sexualmente sana una actividad donde uno puede terminar lastimado? Claro. Entonces, ¿qué define la Organización Mundial de la Salud? La salud sexual es el poder tener actividades desde mi sexualidad que yo pueda integrar de un punto de vista positivo para mí como persona y para mi afectividad. Entonces, si estamos en ese marco, estamos dentro de la línea de la salud sexual. Si no estamos en la salud sexual, es donde necesariamente los profesionales que nos dedicamos a esto debemos intervenir. Pero en ese marco un pedófilo tendría salud sexual, porque integra espacios donde encuentra una plena satisfacción para sí mismo y no necesariamente puede llegar a la acción si todo eso lo maneja desde su fantasía. Claro. Yo leo por acá unas declaraciones que usted le hace a los colegas del portal Ecos y a usted le llega un paciente a su consultorio que le dice, estoy a punto de cometer una macana, pero nunca la cometió. Claro. Ahí es porque se llega a tiempo. Ahí se llega a tiempo con el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar... La macana era desear sexualmente las compañeritas de su hija. De su hija. Que era una niña. Sí. Y yo cuando leí eso dije... No sé si quiero conocer al doctor Cedrés. Está muy bien. Dije, no, al revés. Sí lo quiero conocer. Capaz que es necesario. Sí lo quiero conocer porque quiero que este hombre hable en alta y clara voz. Porque como tú decías hoy, lamentablemente es mucho más frecuente de lo que uno ve y de lo que se manifiesta. Entonces es importante transmitir el mensaje de que el pedido de ayuda tiene que estar, la conducta médica debe ser oportuna, porque el objetivo es prevenir el delito. Entonces se trabaja mediante fármacos para controlar los impulsos, fármacos para bajar esa impulsividad que no puedo controlar, para bajar el deseo sexual hasta que uno esté en condiciones manejables. Se trabaja con técnicas psicoterapéuticas de la terapia cognitivo-conductual para buscar controlar esto. Así como uno trabaja con técnicas para los adictos, de poder controlar el impulso a la adicción, controlar este impulso sexual que no es sano en mí y que es peligroso para los demás. Y junto con esto se abre un campo que es la terapia de la castración química. ¿Qué implica esto? Es una terapia transitoria donde uno le brinda al paciente terapia hormonal para bajar los niveles de testosterona. Se trabaja con medroxiprogesterona, se trabaja con diferentes fármacos. ¿Siempre hombres? Hombres. Siempre hombres. Esto aplica para los hombres y aplica para los hombres que dijimos que la pedofilia es un gran predominio masculino, a diferencia de otras parafilias, como yo te decía hoy, el sadomasoquismo, el fetichismo, donde hay un protagonismo de la mujer en una frecuencia de 3:1, 3 hombres por cada mujer. Esto es casi exclusivamente de los varones. ¿Qué se busca? Se le aniquila el deseo. Entonces se le da drogas que le bajan la testosterona casi indosificable, porque aparte uno saca sangre y sabe en qué nivel ese tratamiento está siendo efectivo, ¿no? Eso baja el impulso sexual y el paciente queda en una situación de reposo para poder elaborar estrategias de manejo. Esto a veces se usa también antidepresivos del tipo de los ISRS, que son unos antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina, bajándole más la libido, aumentando el control de impulsos mediante la estrategia de, en paralelo, la terapia cognitivo-conductual y la terapia sexual. ¿Qué pasa con este tratamiento? Cuidado, porque no es una solución. ¿Por qué? No es una solución porque, en primero, actúa en crónico, hay que hacer un seguimiento, hay que ir dosificando en sangre que la testosterona esté baja para que el paciente no pase al acto sexual. Por otro lado, le estás aniquilando el funcionamiento sexual en su vida. Pero por otro lado, si esto asienta en otro tipo de perversión o en otro tipo de psicopatía, no va a cometer un delito sexual, pero va a cometer un delito de otro tipo. No va a tener una erección para cometer un delito sexual, pero otro tipo de delito
lo va a cometer con cualquier mecanismo compensatorio, pero ese trastorno mental, ya estamos hablando de psicopatías profundas. Ahí no es un parafílico, no es un pedofílico, ahí es un trastorno psiquiátrico que tiene la pedofilia como síntoma. Por lo tanto, cuando nosotros popularmente hemos escuchado, y algún técnico también decir, inclusive creo que el presidente de la República lo dijo así, es irrecuperable, estamos hablando de que si no se medica, y aún si se medica, la medicación sirve de una manera puntual, pero luego o suspendida esa medicación porque no puede vivir en medicación permanente. Claro. Si la terapia no fue suficiente o en todo caso no operó como se esperaba, es absolutamente irrecuperable. Claro, ahí la recaída va a ser la regla. Peor. Si el paciente no está en control desde el punto de vista médico, de que el tratamiento está siendo efectivo para bajar la testosterona. Pero por otro lado, si no está en un marco terapéutico estricto, con psiquiatras, con especialistas en salud mental, de controlar sus impulsos y de ayudar a recanalizar esa libido que está distorsionada, la recaída va a ser la regla. Por eso en un momento se hacía la castración quirúrgica. Directamente en un tiempo se sacaban los testículos del paciente para anularlo desde el punto de vista sexual. Lo que pasa es que después organizaciones de derechos humanos lo repudiaron. Claro. Entonces ahora el mecanismo compensatorio es castración desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista farmacológico, mientras hay una terapia realmente estricta y profunda para poder rehabilitar. Si se puede rehabilitar, se bajarán las dosis. Si no, se seguirá el tratamiento hormonal. Doctor, ¿sin testículos no hay erección? Sin testículos no hay testosterona, sin testosterona hay mucho menos probabilidad de erección, a menos que sea mediante inyecciones específicas. Déjenme ir a una pausa. ¿Cómo no? Y volvemos con usted. Gracias a Pacha Vázquez, que dice, excelente charla, lo tendrían que llamar de muchos programas para informar a la sociedad. Felicitaciones por la entrevista. Esto le toca a usted, doctor. Muchas gracias. Pero trataremos de no ser responsables de que lo acosen de todos lados. Breve la pausa, por favor. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.